En esta mañana tenemos a un invitado especial. Es el pastor José Valdés. Es una persona que se ha dedicado al servicio de Dios, predicando el evangelio, sirviendo en la iglesia y siendo un líder para Cristo. Y hoy está con nosotros para contarnos su experiencia. Pastor, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga, Pastor Geomar Peña, también a ti. Gracias por la invitación que nos hace para poder compartir nuestro testimonio en este interesante programa Constante en la Oración. Quiero contar algunas experiencias que he tenido precisamente de encuentros con ángeles. Pienso que esto puede ayudar a algunas personas que me están escuchando. Puede ayudarles a creer precisamente en la existencia de Dios y su poder protector sobre cada ser humano. En un mundo tan incrédulo como el que vivimos, a veces las personas no creen en lo sobrenatural y en la existencia de un Dios amoroso, de un Dios protector y que cuida como un padre de cada uno de nosotros. La primera experiencia, pastor, fue apenas siendo un jovencito adolescente. Yo me encontraba recién bautizado, no tenía mucho tiempo en la iglesia y lo recuerdo muy bien porque fue precisamente un 31 de diciembre. Ese 31 de diciembre, como de costumbre, recibimos el nuevo año, lo recibimos a la puesta de sol. Yo me quedé conversando con los hermanos en la iglesia, después nos fuimos para una de las casas. Y yo estuve regresando a mi casa en eso de las 9 de la noche. Sucede que mi familia, que en su mayoría no eran adventistas, salieron para el famoso malecón de la ciudad para celebrar y recibir el año. Yo, como no participaba de eso, me quedé en mi casa y comencé justamente a leer el libro El conflicto de los siglos. Este capítulo que se llama La angustia de Jacob. Me lo recuerdo perfectamente. Yo estaba en la galería de mi casa y era un lugar, bastante solitario. Yo me encontraba solo en la casa y habían bastantes sillas. Yo me senté en una de las sillas y comencé a leer. Cuando terminé de leer el capítulo, que era bastante largo, me di cuenta de algo y era que yo me encontraba rodeado de personas. Tremendo. Yo me asusté, porque miré como de reojo a mi lado y vi una persona sentada a mi lado. Miro hacia el otro lado y veo otra persona sentada. Y cuando veo más allá, todas las sillas en las que estaban en la galería alrededor mío estaban llenas de personas sentadas. Yo me asusté, el corazón se me aceleró. Y de repente veo hacia la puerta de entrada de la sala, de la galería hacia la sala, un personaje de pie mirándome y como su cabeza medio reclinada con una mano sobre la cabeza. Yo no le vi rostro porque eran como unas siluetas humanas resplandecientes que estaban. La luz del lugar era tan intensa que apenas la luz del bombillo se veía como una velita, apenas. Y yo me asusté. Pero sentí la presencia del Señor que me dijo, no temas. Amén. Inmediatamente una paz interior llenó mi alma y yo me puse de pie y sentí cómo descendió la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo que me envolvió, me llenó por completo. Y yo solamente decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Pasaron unos instantes y con mis ojos cerrados, yo solamente decía esto. Cuando volví y abrí mis ojos, estaba de nuevo solo en la habitación donde me encontraba, en la galería. Y eso me impactó. Wow. Yo no compartí durante mucho tiempo con nadie eso que me había sucedido, porque decían, me van a decir que estoy loco, lo que yo acabo de ver. Sin lugar a duda, pastor, Dios se manifestó allí donde usted estaba y la presencia de los ángeles estaban allí con usted. Así es, pastor, una forma extraordinaria, maravillosa.
Pero esa no fue la única vez que me encontré. El Señor quería fortalecerme en la fe. En una ocasión, unos meses después, fui a la iglesia donde me congregaba, la iglesia La Redención en ese entonces, luego se le cambió el nombre por Manantial de Luz. Y yo entré, la iglesia en ese momento se encontraba en una casita alquilada, pequeña. Tenía como unos 7 u 8 bancos, más o menos. Cuando llego a la iglesia, era un martes en la noche, en ese entonces se daba una clase bíblica en la iglesia. Yo llego y encuentro al diácono de turno que había abierto la iglesia. Veo que la iglesia está vacía. Yo dije, oye, ¿y por qué los hermanos no vienen a la iglesia? Tan buenos temas que se dan y no llegan a la iglesia. La iglesia está vacía. Me arrodillo en el último asiento de todos los que estaban y comienzo a orar y le digo, Señor, mira cómo está la iglesia vacía. Los hermanos no vienen. Anímalos. Esta iglesia vacía. Pero mi reiteración era que la iglesia estaba vacía. Pastor, cuando yo abro mis ojos, en ese momento, yo abro mis ojos y veo la iglesia completamente llena, pero no llena de personas humanas, sino de ángeles. Estaban todos sentados en los bancos. Desde el lugar donde yo estaba podía ver sus cabezas sentados, como cuando usted ve hacia atrás, veía el cuello y la cabeza. Y entonces veo la plataforma llena, las sillas, ellos estaban sentados, habían en el púlpito, en la plataforma y alrededor llena completamente. Wow. Y yo duré alrededor viendo esto más de 5 minutos. Yo inclusive me estrujaba los ojos. Imagino que usted estaba impactado para ver si era verdad lo que usted veía. Así es, pero el Señor lo que quería mostrarme era que la iglesia no estaba sola. Amén. Que la iglesia estaba la presencia de sus ángeles allí. Amén. Yo glorifiqué el nombre de Dios. Más tarde, muchos meses después, yo entonces hablé con los hermanos sobre lo que me había acontecido. En una ocasión, pastor, en la obra misionera pasó algo interesante. Yo salí a hacer obra misionera. La persona que me pusieron al principio, cuando llegué a la iglesia, era una persona mayor. Se llamaba el hermano Mariñez. Ya él descansa en paz en el Señor hasta el día de la resurrección. Era un hermano mayor, pero un maestro de la palabra. Y yo salí a dar los estudios con él. Él fue de las personas que me ayudó, me discipuló en la iglesia. Y en una ocasión nosotros estábamos dando unos estudios, íbamos caminando por una calle, pastor, y pasó algo terrible. La calle estaba vacía, no había mucho tránsito, era una calle sin asfalto, y estábamos dando estudios bíblicos en esa zona, así que íbamos como en una cuesta subiendo. Cuando de repente aparece allá arriba un vehículo de estos Chevrolet Impala, de esos grandes que habían antes de los años 60, baja a toda velocidad y viene directo hacia nosotros. Nosotros íbamos caminando por el centro de la calle. La calle no tenía aceras porque era una calle improvisada. Y de repente vemos el vehículo prácticamente encima de nosotros. Pastor, yo sentí que me agarraron por debajo de los brazos, desde atrás, una persona, y me agarró y me alzó. Igualmente le pasó al hermano, lo alzó también y nos tiraron uno hacia un lado y el otro hacia el otro, prácticamente a una distancia de 3 o 4 metros. Una distancia que si uno hubiera dado el salto realmente no puede llegar. Pero yo sentí esa fuerza, esos brazos que me sujetaron por detrás. Amén. Y me levantaron y me tiraron hacia la orilla de la casa donde estaba. Recuerdo perfectamente eso, cómo el Señor nos libró en esa experiencia que tuvimos en ese momento. Otra experiencia que yo tuve, recuerdo perfectamente, fue en una ocasión cuando fui a predicar a una iglesia. Llegamos y sucede, yo iba a predicar, pero encuentro a otro hermano que también otro anciano lo había invitado para predicar, así que habían 2 predicadores. Eso pasó un miércoles en la noche en esa iglesia. Era una iglesita pequeña y yo le dije al hermano, mire, predique usted. Yo era apenas un jovencito, un adolescente, tenía tal vez unos 17 años de edad. Yo le dije, mire, predique usted. Y entonces yo oro en el culto, subimos con los 2 ancianos
Y tuvimos el culto, pero de repente cuando lo anuncian a él, que él comienza a predicar, pastor, a menos de 1 metro de distancia de donde yo estaba, se materializó un ángel ahí. Mientras él hablaba, el ángel se le acercaba al oído y le decía algo. Y él seguía predicando y seguía predicando. Eso pasó prácticamente durante más de 35 minutos que duró el tema. El ángel estaba ahí en el púlpito presente, mientras él predicaba. Y yo estaba prácticamente detrás de ellos dos. Gloria a Dios. Yo me quedé frío. Cuando terminó de predicar aquel hermano, yo le pregunté que si él había notado algo raro. Dijo, no. Yo le dije, pero tú no notaste nada raro. No. Dice, bueno, mira, cuando yo estaba predicando, yo sentí que muchas cosas que había escrito para decir, no las dije, sino otra como que me sentí que tenía que decirle en ese momento. Y fue un tremendo sermón allí que se dio. Pero yo pude ver cómo el ángel prácticamente le dictaba a él lo que él tenía que decir. Una vez que él terminó, cuando se tuvo la oración, el ángel desapareció en ese preciso momento. Impactante, pastor. Tremendo ver cómo el Señor se manifiesta en nuestra vida, ¿no? Cómo usted ha tenido esa oportunidad de ver a los ángeles y saber que es una realidad la existencia de Dios. Amén, amén. Y me imagino, pastor, que su ministerio nunca fue el mismo después de usted ver todas esas manifestaciones. Cuando colportaba, siempre sentí el acompañamiento de ángeles que estuvieron conmigo. Y siendo pastor, los he visto en muchas ocasiones en la iglesia, sobre todo en los cultos, en las asambleas. Ellos se forman como si fueran centinelas todo alrededor de la congregación y hacen como un círculo, cerrándolo. Yo quiero motivar precisamente a los hermanos a confiar en las promesas divinas. La Biblia dice en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Yo creo firmemente en eso y pienso que mi experiencia puede ayudarle a otros a confiar cuando estamos en peligro. Amén. Pastor, sabes que hay muchas personas que no creen en Dios, que dudan de sus manifestaciones, pero su testimonio a esas personas sé que le ha llegado bastante, ¿no? A confiar más. ¿Algún mensaje, pastor, a esas personas que a veces dudan de la protección divina, de que Dios está con ellos? Sí, yo quiero motivar a los hermanos y a los amigos que me escuchan a creer en el ministerio de los ángeles. Amén. La Biblia dice en Hebreos 1:14, ¿acaso no son espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? O sea, los ángeles están aquí, aunque son seres superiores a nosotros, están para ayudarnos. Amén. Nunca estamos solos. El ángel de Jehová está al lado nuestro, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Y yo quiero decirte que aunque tú te sientas solo en algunos momentos, no estás solo. Está contigo la presencia de Dios y está contigo también la presencia de sus ángeles. Y yo espero que esto pueda motivar y ayudar a otros que puedan necesitar y confiar en la ayuda de Dios. Ha sido de mucha bendición, pastor, escuchar sus testimonios y hemos creído una vez más que la presencia de Dios es una realidad. Te agradecemos por estar hoy en Constantes en la Oración, deseando que el Señor continúe bendiciendo tu vida y que su presencia cada día en tu vida sea una realidad. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Dios les bendiga. Constantes en la oración.